Bienvenidas, bienvenidas a esta sesión de la feminidad redimida a cargo de la Asociación Educativa Alianza para la Educación y la Familia. Estamos felices de recibirlas en esta fecha memorable para las mujeres, donde celebramos un acontecimiento. Ya se ha hecho un acontecimiento a nivel mundial, 8 de marzo, Día de la Mujer. Y si la cultura mundialmente celebra y quiere enaltecer a la mujer, nosotros también queremos darnos un espacio para enaltecer el llamado de ser mujer, más allá de lo que dicta el mundo y la cultura y la sociedad en estos tiempos. Queremos nosotros transmitirles un mensaje diferente, quizás es un mensaje distinto, que cumple el objetivo de transformarnos, de inquietarnos para renovar nuestra mente en muchas áreas o en algunas áreas de nuestra vida. Así que bienvenidas, bienvenidas, estamos felices de conectarnos. Denme unos minutitos y quiero mencionarlas. Así que feliz, feliz Día de la Mujer a Elizabeth, Amparo, Berta, Elizabeth, Dani, Evelyn, Mariela, Juana, Yulisa, Liliana, Milagritos, Milagros, Nancy, Roxana, Blanquita. Feliz Día de la Mujer a cada una de ustedes. Que el Señor renueve nuestras fuerzas. Que Dios sea dándonos eh, una afirmación profunda, profunda de su amor por nosotras en esta fecha que resuena para nosotras en nuestro corazón las fechas especiales y en esta sesión queremos trabajar en eso. Yo quiero trabajar con ustedes el tema de la identidad femenina, nuestra identidad en Cristo, nuestro valor, nuestro sentido de valía. Así que vamos a adentrarnos en el tema. Bienvenidas, bienvenidas. Qué gusto poder verlas también en la cámara. A ver si nos mandamos corazoncitos todas, ¿ya? A ver, a la una, a las dos y a las tres. A ver, vamos a mandarnos unos corazoncitos. Ya empiezo, a ver. Eso. Gracias, ahí estamos. Recibo todos sus corazones. Vamos, 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 vamos. Vamos a poner eso. Eh, eso. Bienvenida, bienvenida. Vamos a mandarnos corazoncitos. Eso. Feliz Día de la Mujer. Eso. Gracias, gracias. Feliz día, feliz día. A ver, globitos, pica pica. Eso, eso. Vamos. Ahí estamos. Estamos conectadas, ¿ah? Sí, estamos conectadas, estamos conectadas. Conectadas con el mensaje, ¿ok? Conectadas con el mensaje. De todo lo que tenía que hacer previo a esto era traerme un vaso de agua y me olvidé. Así que me van a disculpar cuando la voz se apague un poquito, ¿ya? Bueno, feminidad redimida. Vamos a entrar en el tema. Nuestro verdadero valor en Cristo. ¿Sabes que eh, el cristianismo, el cristianismo ha influenciado poderosamente en la condición de la mujer a lo largo de la historia? ¿Sabes que en muchas culturas antiguas la mujer era tratada como un ser inferior? Pero el cristianismo trajo una visión radicalmente distinta. La mujer es creada a imagen de Dios y es dignificada por Cristo. La mujer no es esclavizada como lo manda o lo ha mostrado la religión. Muchas sectas judías
por cultura general a veces conocemos que la mujer no podía estudiar, la mujer no podía aprender la Torá, lo que era la ley, la mujer podía ser enseñada solo por su esposo, eh, y muchas otras características que las religiones le han ido imponiendo a la mujer. Sin embargo, Cristo viene a revertir esa idea errada, esos conceptos que descalificaban a la feminidad. Jesús trató a las mujeres con dignidad. El Evangelio eleva la condición de la mujer. Y podríamos decir que y afirmar que la verdadera liberación femenina comenzó con el cristianismo. Es Jesús restaurando la posición de la mujer como coheredera de la gracia. Jesús es muchas veces cuando ha sido confrontado, preguntado y puesto y queriendo poner en duda quién era, cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo, el Señor ha ratificado el diseño original de la mujer. Rapidito, acordémonos, cuando la mujer adúltera, ¿qué hizo Jesús? La religión la apedreaba. ¿Qué hizo Jesús? Fue y la cubrió. La mujer samaritana, ¿qué hizo Jesús? Fue y habló con ella y se le reveló a ella. Otra historia rapidita. María, su madre, ¿no? Una mujer que quedó embarazada del Espíritu Santo. Jesús afirmando quién era, que era Él el Salvador a través de su madre, de María. Entonces, es el cristianismo cuando transmite las verdaderas enseñanzas, la verdadera enseñanza, cuando devuelve la Biblia, cuando devuelve las escrituras a las manos del pueblo, cuando la mujer es dignificada. Este movimiento del 8 de marzo no empezó en un parlamento, no empezó en un congreso, empezó en una iglesia, como muchas otras celebraciones, como muchos otros reconocimientos, el Día de la Madre, el Día del Padre, son movimientos que empezaron en una iglesia. Entonces, nada más importante que reconozcamos las mujeres cristianas es que Cristo tiene un llamado especial. Dios configuró, palabra de moda, ¿no? La configuración, configuró a la mujer, la diseñó con un llamado esencial, un llamado principal, un llamado con propósito. Antes de entrar al propósito, vamos a ver algunos aspectos importantes de la mujer. La mujer encuentra su verdadera dignidad en Cristo. Como decíamos hace un momento, el cristianismo eleva la dignidad de la mujer. Él habló públicamente con mujeres, les enseñó, las incluyó entre sus seguidores. Otro ejemplo bíblico, María Magdalena, fue la primera mujer que vio a Cristo resucitado. Entonces, cuando el mundo despreciaba a las mujeres en la época de Jesús, Jesús estaba siempre levantándolas, exaltándolas y llevándolas a su diseño original. Entonces, ¿ustedes han escuchado alguna vez la historia de Elizabeth Elliot? Yo creo que muchas sí. Para las que nunca han escuchado la historia, yo admiro mucho a Elizabeth Elliot, sigo sus mensajes que siguen vigentes en las redes. Es más, soy seguidora, diría yo, de las enseñanzas de Nancy DeMoss Wolgemuth, que es la sucesora en el ministerio de Revival Heart. Es la sucesora de Elizabeth Elliot y tiene muchos de los matices de esta mujer. Elizabeth Elliot
fue una mujer cristiana que vivió una de las historias más impactantes del siglo XX. Su esposo, el misionero Jim Elliot, fue asesinado en Ecuador por una tribu que nunca había escuchado el Evangelio. Lo increíble fue lo que ella hizo después. Años más tarde, ella regresó a vivir con la misma tribu que había matado a su esposo. ¿Para qué? Para ir a llorar, para ir a vengarse de ellos, para ir a reclamarles porque mataron a un hombre santo de Dios. No, ella fue para compartirles el Evangelio, para compartirles el amor de Cristo. Muchos de ellos terminaron convirtiéndose. Muchos de nosotras en su situación no sé qué haríamos. El mundo diría que esta mujer lo perdió todo, pero Dios dice que esta mujer, y así lo exponen, es que esta mujer descubrió su verdadero propósito. ¿Qué es lo que realmente define el valor de una mujer? Tu propósito, tu llamado. ¿Quién es Cristo para ti? El propósito de la mujer, el llamado de la mujer, se dice mucho. Es ser esposa, ser madre, llevar un ministerio. El principal propósito, el principal llamado de la mujer es que es una hija de Dios. Nosotras somos hijas de Dios. Y si tú no has tenido la oportunidad de conocer a Dios como Padre, si no has tenido la oportunidad de conocer a Cristo y estás viviendo en una vorágine de mensajes de empoderamiento femenino, donde tu dignidad como mujer está basada en tu fortaleza, en la perfección o en tu perfección, en el éxito profesional, maternal o qué sé yo, en lo independiente que debes de ser o que debes alcanzar esa independencia económica o de cualquier índole. La verdad es que si nunca has escuchado este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, que más allá de sobreexigirte y ponerte una carga de lo que tienes que hacer y de lo que tienes que alcanzar para ser digna de admiración, para ser reconocida por los demás. Saben, muchas de nosotras, y aún siendo cristianas, aún siendo creyentes, desarrollamos una serie de complejos y perdóname que se los diga así, pero desarrollamos una serie de complejos hasta espirituales por querer estar siempre queriendo alcanzar cierto grado de reconocimiento, de fortaleza, hasta de fe, ¿no? Es decir, cómo a algunas Dios les responde esto y a algunas no, y entramos en un agotamiento espiritual, emocional. Lo cierto es que sí, a veces cuando no hemos recibido el mensaje de la cruz y aún las que hemos recibido el mensaje de la cruz, pero no lo hemos entendido quizás o no hemos madurado en el conocimiento de la relación con Cristo, terminamos heridas y sintiéndonos insuficientes. Dice Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Entonces, desde el principio Dios ha diseñado a la mujer con esos rasgos específicos, con con esa biología muy particular de la mujer, con esas virtudes que tenemos como mujer. Entonces, la mujer no es un accidente cultural como pretenden
hacernos creer que la mujer es una conversión de la cultura, ¿no? Sino que la mujer es la creación intencional de Dios. Y aquí vamos con la primera enseñanza. Nuestro valor, nuestra dignidad, no lo define ni el pasado, ni nuestra apariencia, ni nuestra historia. Yo he escuchado con mucha pena algunas veces cuando la mujer es rechazada, o ha sido rechazada, o ha sido abandonada, o ha sido traicionada, que busca muchos refugios y muchas formas de desahogarse o de calmar el dolor de la traición o del abandono. Y yo también he experimentado ese sentimiento de querer hacer algo en ti que te transforme, que, no sé, empiezas a hacer dieta, vas al gimnasio, te compras ropa nueva, te maquillas diferente, te cambias el color del pelo, buscas otro trabajo, y es como que quieres alcanzar a alguien o que ese alguien voltee a ver lo que se perdió. Pero todo ese movimiento cargado de nuestras emociones y de la cultura y lo que grita el mundo, nos alejan y podría decir que hasta nos separan. Es como que levantáramos un muro entre Dios y nosotras, porque estamos nosotras, cuando hacemos esto, entramos en un falso empoderamiento femenino. Y eso es lo que se está queriendo imponer a lo largo ya de algunos años en este 8 de marzo. Hace un tiempo yo empecé a ver en las redes, y seguramente ustedes también, este mensaje de ni una menos, ¿no? Hashtag ni una menos, y el 8 de marzo se ha vuelto un movimiento casi mundial de ni una menos, ¿no? Porque dice que se asesinan, creo que exageran un poco las estadísticas, no digo que no sea cierto, pero yo creo que sí son un poco exageradas las estadísticas del asesinato a mujeres, del secuestro de niñas y de todas esas aberraciones terribles que suceden en contra de las mujeres, ¿cierto? El problema, hermanas, es que son los mensajes subliminales que hemos ido recibiendo a través de la cultura. Nadie va a negar esa maldad terrible que es asesinar a mujeres, a niñas, pero también es terrible que asesinen a hombres y a niños, también es terrible. También es terrible que secuestren niños para convertirlos en delincuentes o meterlos a bandas, a pandillas. Es terrible. Entonces, no por el hecho, y no me maten por esto, por favor, y no se vayan de la clase, déjenme terminarla, por favor. No por el hecho de ser mujeres, quiere decir que tenemos derechos superiores sobre el varón. Y solo eso voy a decir en cuanto al falso empoderamiento femenino de esta cultura, de la cultura en la que ustedes y yo estamos viviendo y en la cultura que estamos criando a nuestros hijos e hijas. Estamos viviendo en una cultura de falso empoderamiento femenino. El falso empoderamiento femenino pone a la mujer por encima del valor de un varón. Lo cierto es que varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra, hombre y mujer. Ambos representamos una imagen de Dios. Ambos. Ni uno más que el otro. Entonces, la cultura lo hace de manera intencional, por supuesto. Y eso es un tema para otro curso, ¿ok? Y hay muchísimo que explicar y hablar y revelar al respecto, sí, que nos sirve a nosotras para ubicarnos correctamente, porque no es porque yo sea mujer y pobrecita de mí, yo soy mujer, ¿no? Y téngame más pena a mí o téngame más consideraciones a mí que soy mujer. No va tanto por ese lado, ¿ok? La dignidad de la mujer
bíblicamente hablando, es que más allá de tu historia y de tus decisiones y de tus pecados, es Dios, es Cristo, el que tiene que ser el que se pone en el lugar de nosotras, en el centro, ¿ok? De nuestras vidas, de nuestra cosmovisión. Si tú nunca has escuchado este mensaje, date la oportunidad de conocer a un Dios que es cercano, a un Dios que redime de lo que queremos seguir conversando hoy, un Dios que nos limpia, que está dispuesto a redimirnos, está dispuesto a darle un nuevo comienzo a la historia de nuestra vida. ¿Okay? Entonces, perdónenme, y estoy acá con el ventilador también porque estamos en un tiempo bastante caluroso. La mujer virtuosa es un tesoro de valor incalculable. Y vamos a ir conectando este tema de la dignidad de la mujer con la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y no les voy a decir lo que tienen que hacer y no hacer. Y no, yo soy enemiga de decirle a las mujeres que se levanten a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y que vayan a hilar y a coserle ropa a sus hijos y cocinar para toda la semana. No, yo creo que cada mujer tiene tiene una organización y un contexto de vida muy particular y no creo que nadie deba imponer una lista de tareas y de quehaceres domésticos para que una sea más digna que la otra y una sea mejor que la otra. No, no va por ahí el mensaje, ¿ok? Entonces, la mujer de Proverbios 31 dice que, la palabra dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero esta mujer virtuosa no es perfecta, sino que es una mujer que teme a Dios. El valor de esta mujer no se encuentra en el reconocimiento social, sino en su carácter y en su relación con Dios. Muy distinto a la lista de quehaceres que va a describir la palabra. Yo creo que más allá de la lista de quehaceres, lo que está haciendo es revelar el carácter de una mujer que depende de Dios. La mujer virtuosa, ¿quién le hallará? Y dice que es más preciosa y más preciada que las piedras preciosas. La mujer hermosa es aquella que teme a Dios. Más allá, no es, y eso, mira, eso se revela en tu carácter, en la en tus respuestas, aún en tus gestos, en la presión, en la tensión, en los desafíos. ¿Dónde pones tu corazón? ¿Dónde pones tu atención? ¿A quién vas? ¿A dónde corres? ¿Qué haces en los momentos de dificultad, en los momentos de desafío? ¿Qué haces? No es es tu carácter revelado. Más allá de que si te levantas a las 4, a las 5, a las 3, que si cocinas o si eres una experta en la cocina o no, y qué sé yo, más allá de eso, estamos hablando de cómo se revela, qué haces, en qué piensas, qué está pasando por tu mente cuando estás siendo desafiada. Es el temor a Dios. Esa es la verdadera belleza. Y no es un temor de miedo, ¿ok? La palabra lo que está diciendo cuando hablamos de temor, para las que confunden, a veces confundimos un poco este término, la que hablamos de temor no es un temor de miedo, es el temor de reverencia, de respeto, de que sé que tengo una relación con Dios, sé que mi relación con Dios es más importante, es más trascendente que mi relación con mi esposo y que mi relación con mis hijos. Pero esta relación con Dios va a determinar mis otras relaciones. No sé si se entiende bien. Esta relación con Cristo
determina el resto de mis relaciones. Entonces, el carácter, nuestro carácter, va a ser transformado y va a ser impactado por esta relación. Si tú eres de las personas que dicen, pues así soy yo y soy rebelde porque el mundo me hizo así, y es que he sufrido tanto, me han traicionado de tantas maneras, me hicieron mucho daño cuando era pequeña, mi papá se fue, mi madre nunca me quiso, he, he experimentado tanto rechazo, he experimentado tanto dolor y, y estás en duda de quién es Dios para ti. Y este mensaje suena bonito de un Dios que sí parece amoroso, pero no termino de creer en este mensaje. A lo mejor. Todo eso, mi querida amiga, se va a ver reflejado en tus actitudes, en tus respuestas a los desafíos. Entonces, la mujer virtuosa de la que habla Proverbios 31 es una mujer que va a influir en su generación, en su descendencia, en la vida de tus hijos. Y yo hoy día, que hablaba con uno de mis hijos, me contaba ciertas cosas y no sé, me vino un pensamiento, me vino un pensamiento, y, o sea, y yo me dije a mí misma, me gustaría, a mí, Lorena, que mi hijo, con el que yo estaba hablando, conozca a una mujer como yo. Me gustaría que mi hijo algún día se case con una mujer como yo. Quisiera que mi hijo se case con alguien como yo. Esa era una pregunta que venía a mí cuando yo le decía, mira, mañana es 8 de marzo, dijo mi esposo, mira las flores de tu mamá, que por cierto fui al mercado y me compré yo flores. Yo mismo me compré las flores. Mira las flores de tu mamá, dice, es 8 de marzo. Yo le digo, ya, salúdame, le digo, salúdame porque es mi día. Por ahora sigo siendo la mujer más importante de tu vida. Y ahí me vino el pensamiento, cuando terminé de hablar con mi hijito, y dije, con mi soltero, ¿no? Y dije, quisiera yo que mi hijo conozca una mujer como yo, que se case con una mujer como yo. Entonces, a veces nos sentimos mujeres insuficientes y peor aún, insuficientes comparadas con otras mujeres. Tengamos mucho cuidado, cuidado con las comparaciones innecesarias. Y si te vas a comparar, que sea para mejorar o para tomar como ejemplo de repente. Cuidémonos mucho del egocentrismo espiritual. Yo siempre le digo a las hermanas en el curso, cuidémonos mucho, mucho, mucho del egocentrismo espiritual, así lo llamo yo. Cuidémonos mucho de esa superioridad entre nosotras, entre mujeres, donde a veces nos estamos comparando innecesariamente. Y ninguna de nosotras está en una posición espiritual superior a la otra. Ya tengamos cuidado de hablar con ligereza de otras mujeres. Cada una tiene una historia, un testimonio que contar. Tengamos mucho cuidado porque la cultura ya tiene suficientes estándares que parecen inalcanzables para nosotras las mujeres. Y yo creo que es mucho a propósito, ¿eh? Que la piel, que si el peso, que si, que si tu casa bonita, que si, no sé, 50,000 cosas, ¿no? Y yo creo que ya tenemos suficiente de esto como para que encima entre nosotras nos tengamos que poner en posiciones que nos alejan de Dios, esas posiciones o esos complejos espirituales que desarrollamos que nos terminan alejando de tener una relación genuina con nuestro Señor. El mensaje de la feminidad redimida es un mensaje de, de dependencia. Es un mensaje de empoderamiento, sí,
pero de un empoderamiento bíblico donde el empoderamiento, donde yo me quiero empoderar en oración, ¿sí? Mi empoderamiento está de rodillas delante de Dios. Mi empoderamiento está en el servicio a los demás y no busco mi independencia, sino más bien busco la dependencia de la gracia de Dios. Así que el mensaje de la mujer, de la feminidad, de la mujer redimida, me encanta este mensaje, les decía al principio de esta sesión, porque no es el mensaje de el simplista, cultural, de las cosas que tienes que hacer o dejar de hacer culturalmente hablando. Si algo tienes que dejar de hacer, yo creo que en la relación con nuestro Señor, Él mismo, cuando nuestro Señor es real en nuestras vidas y en tu relación con Él, y si tú no lo conoces, hoy lo puedes conocer y hoy puedes empezar a tener una relación con Él, entonces va a ir transformando áreas complicadas, difíciles en tu mente y en tu corazón. Y estamos aquí para apoyarte, dicho sea de paso, ¿eh? Estamos aquí para ser ese grupo o esas personas que hemos pasado también por situaciones similares, que hemos experimentado la gracia de Dios y que queremos compartir contigo. Y decirte que más allá de que sí se puede, es que somos testimonios vivos de la obra de Cristo real en nuestras vidas. La feminidad redimida, y permíteme poner un poquito de atención, pedirte que pongas tu foco de atención en esta palabra. ¿Qué significa redención? Redención no es nada más y nada menos que Dios rescata una vida que parece perdida, paga el precio para liberarla y le da un nuevo comienzo, lleno de dignidad, de propósito y amor. Y entonces todo tu pasado ya no es un pasado cargado de dolor, si es que lo fue. Todas tus malas decisiones ya no son solo malas decisiones que trajeron consecuencias dolorosas de repente, sino que hay un propósito y un plan llevándose a cabo en tu vida. Yo creo que de las cosas que más me ha impactado del Evangelio es eso, es encontrar un sentido a toda la historia de mi vida. Y es que nuestra vida, que fue diseñada desde la eternidad por Dios, no fue diseñada para que sea una hojita llevada por el viento y una historia perdida, sino que es una puntada de hilo en la historia de nuestro Señor, que nuestro Dios ha ido desarrollando y sigue escribiendo. Todo cambia cuando el dolor tiene propósito. Y aún nuestras malas decisiones, dice la palabra, que todo obra para bien en el Señor. Todo obra para bien. Y entonces, incluso aquellas malas decisiones o incluso aquellas consecuencias dolorosas, cuando son vistas con propósito en el Señor, todo empieza a tener un mejor sentido. Todo empieza, es como que las piezas que estaban sueltas empiezan a armar una hermosa estructura y se empieza a escribir una historia diferente de tu vida. Todo esto movido por el amor y la gracia de nuestro Señor. Entonces, lo que dicen algunos evangelistas es, y quizás has escuchado muchas veces, es que empieza una nueva historia, una nueva vida. Muchas mujeres cargan historias difíciles, duras, experiencias dolorosas, abandonos, relaciones rotas, a veces culpa,
Culpa. ¿Cuántas son de mi team, de mi equipo? Yo he vivido muchísimos años en la vida cristiana sintiendo culpa, vergüenza, temor, más allá de lo que los demás puedan decir, sino un temor, un miedo, no temor, sino un miedo a Dios, ¿no? Y preguntándome a mí misma, ¿será cierto que Dios me ama? Pero si yo hice esto, si yo hice aquello, ¿será cierto que Dios me sigue amando? Y la escritura revela que nada nos puede separar de su amor. Ni nadie, nada, ninguna cosa creada por Dios nos puede separar de su amor, sino más bien que su sangre, el precio que Él pagó en la cruz, es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Es necesario que seamos transformadas en criaturas enseñables, no necias. La palabra dice que el Señor da gracia al humilde y rechaza al altivo, a la persona altiva. Da gracia al humilde, al sencillo de corazón. El Señor va a hace una obra maravillosa en nosotras, donde quizás por protegernos hemos levantado algunos muros en nuestra mente, en nuestro corazón, en un afán de supervivencia y de protección. Muchas mujeres levantamos muros porque eso hace el cerebro. Naturalmente, biológicamente, para que la vida sea viable, desarrolla en un instinto de supervivencia, desarrolla la habilidad de protegerse. Dios lo creó de esta manera. Le decía yo hace poco a una niña de 12 años, mujercita, que lo que ella estaba experimentando en su sexualidad era su cerebro protegiéndola de todo a lo que había sido expuesta por sus padres a su tan corta edad. Y lo que ha sucedido a tu alrededor, y eso se lo digo a ustedes también, queridas amigas, lo que ha sucedido a nuestro alrededor y muchas de las cosas de las que tú no tenías ningún control, no determinan y no deberían de determinar tus decisiones o las decisiones que vas a tomar para tu futuro. Muchas cosas que experimentamos en nuestras vidas que están cargadas de problemas, el cerebro tiene la habilidad creada por Dios para buscar supervivencia. Entonces, muchas decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida quizás han sido motivadas por un instinto de supervivencia más allá de una decisión basada en la realidad del propósito de Dios. Entonces, a veces tomamos ese tipo de decisiones llevadas, motivadas por el sentimiento que nos produce o por el recuerdo de algún dolor del pasado. Yo le decía a esta niña que lo que tú estás haciendo ahorita contigo es porque te estás protegiendo, pero ese sentimiento que tú tienes, perdóname que te lo diga, yo las trato siempre con respeto, así sea una niña. Perdóname que te lo diga, pero ese sentimiento que tú tienes ahorita no es real. Es un espejismo de tu mente tratando de protegerte. Y te digo lo mismo, querida. Analiza, quizás has tomado decisiones, estás a punto de tomar decisiones empujada por lo que sientes. Y ese sentimiento es un espejismo. Parece real. El dolor es muy profundo, quizás la decepción es muy grande, o quizás te recuerda al pasado, no lo sé, a lo mejor.
pero no tomes decisiones motivada por lo que sientes únicamente. Nosotros nos estamos reuniendo a orar los miércoles a las 5:30 de la mañana. Y si tú estás a punto de tomar decisiones o estás tomando decisiones, vamos a orar juntas, oremos juntas unas por otras. Ora tú misma, ten conversaciones serias con nuestro Señor. Ora con Él, pasa tiempo con Jesús, pasa tiempo con Cristo, relaciónate con Él, no tomes decisiones llevadas por lo que estás sintiendo, que es pujante en tu corazón. Sí, el sentimiento, ese dolor que está aquí adentro, que parece que sale, que te amarga y te envenena la vida, puede estar matizando el resto de, de tus actitudes y el resto de tus actividades, y peor aún, puede estar determinando las decisiones de tu futuro. Tenga mucho cuidado con eso. Esa es mi segunda recomendación de la sesión de hoy, siendo las 9:01 de la noche. Tenemos algunos minutos todavía. Así que, entonces, a veces sentimos que nuestra vida va quedando marcada por los errores y por el daño que otros nos han hecho, ¿cierto? Pero la Biblia dice que Dios es un Dios de redención. Y eso significa que Él no mira nuestra vida para condenarla. Él mira y toma nuestra vida y la rescata. En la Biblia, redimir significa pagar el precio para liberar a alguien que estaba atrapado o atrapada. Lo que te decía hace un momento, ¿qué necesitamos? Humildad, sencillez, sencillez de corazón, sencillez, ¿por qué, hermanas? Porque en la humildad que te animo, más allá de cualquier otra característica, la humildad, la sencillez te hace enseñable, ¿no? Te hace receptora, ¿no? Y quiero saber, quiero conocer, quiero aprender. No lo sé todo, quiero seguir aprendiendo. Entonces, que Dios ha pagado un precio por mi vida para rescatarme. Señor, habla de Él acercándose a nosotras. Eso es lo que exactamente ha hecho Jesús, acercarse a nosotras. Él paga el precio por nuestros pecados para darnos libertad y una nueva vida, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que en Él tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Si tú eres una mujer que no eres cristiana y que te llega este mensaje, y yo no he sido toda mi vida cristiana, ¿ya? Llevo siendo cristiana más o menos unos 20 años, pero antes de eso, cuando yo escuchaba la palabra pecado, ay, me parecía como que un término exagerado. ¿Sabes? Cuando hablaban de pecado, que pecado, estos evangélicos siempre, estos cristianos siempre hablando de pecado, 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 pecado para acá, pecado para allá, todo lo ven pecado. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. A mí sí, a mí sí, muchas veces, porque no entendía qué cosa era el pecado. Pecado es todas las cosas que hacemos que nos separan de Dios. Sencillito, no es que hayas matado a alguien, no es que hayas robado, matado, asesinado, no, porque muchas nos justificamos de esta manera. Pero más que eso, si te llega este mensaje, quiero que sepas que no se trata de que, ya, entonces ya, soy pecadora y ya. No, es el Señor, hermanas, es Dios a través de su Santo Espíritu que nos da una convicción profunda de saberme pecadora. No es un mensaje, nuevamente, la feminidad redimida no es un mensaje de ponerte una carga más, sino al contrario, de liberarte, de la verdadera liberación femenina. Viene en la cruz. ¿Por qué, hermana? Porque no depende de ti totalmente. Tú tienes que recibir esa libertad. Lo que nos corresponde hacer es recibir esa libertad y vivir en esa verdadera libertad. Pero no depende de ti. Así que si tú
te resuena la palabra pecado, como me resonaba a mí muchos años de mi vida y no lo entendía, es Dios interviniendo en nuestras vidas y dándonos una convicción profunda, fuerte, dentro de ti y de mí, de que nos sabemos pecadoras necesitadas de la gracia de Dios. Entonces, no es que aquí nos vamos a apedrear todas y te tienes que reconocer pecadora. No, es el Señor acercándose, es el Señor dándonos una convicción de necesidad de Él, de la actividad de nuestro Señor activo dentro de nosotras. La redención significa que tu historia, que nuestra historia no está definida por nuestro pasado, no está definida por aquel hombre que abandonó, que rechazó, por tus errores, por las heridas que aún llevas quizás, por el perdón que no has sido capaz de otorgar, a lo mejor. Tu historia está definida por lo que Cristo ya hizo por nosotras en la cruz. Y este es un mensaje revolucionario, mis queridas hermanas, revolucionario que cambia totalmente la cosmovisión de una mujer. Porque la cultura grita todo lo que tú tienes que alcanzar, todo el éxito que tienes que lograr, la independencia que tienes, a la que tienes que llegar. Y el Señor nos dice, hey, hey, tranquila, baja la guardia. Tu historia, tu vida está definida por lo que yo hice por ti, no por lo que tú hiciste o vayas a hacer, sino que tu historia la defino yo. Hace un tiempo el Señor ponía en mi corazón, para mí misma, en mis conversaciones con Él, en esas etapas donde muchas cosas tienen que ser transformadas y han ido transformándose dentro de mí por la gracia de Dios, que el Señor es el protagonista de mi historia y es el protagonista de nuestra historia. No somos nosotras. Y eso lo cambia, creo que todo, lo cambia todo. Cuando entendemos que el Evangelio se trata de Él, de Cristo y no de nosotras. Que Él es el protagonista, no soy yo. Uf, para mí fue como que, ay, qué alivio. No soy yo la protagonista de la historia, el protagonista es Él. Puedo descansar, puedo esperar, porque puedo depender, soy protegida, soy amada, soy suficientemente valorada por Él al punto de que mi Señor fue capaz de morir por mí. A ese punto soy valorada. Nadie, humanamente hablando, caminaría el Calvario por mí. Nadie. Ni el más amado de mis hijos, ni mi esposo lo haría. Pero hubo alguien que sí lo hizo una sola vez y para siempre. Y ese sacrificio lo ha cubierto absolutamente todo. Nada, nada de nuestra historia ha quedado descubierto, ni de nuestro pasado, ni de nuestro futuro. Todo ha sido cubierto en la cruz. En Él estamos completas y somos suficientes, no autosuficientes, somos suficientes. En Él somos suficientes porque Él es nuestra suficiencia. Entonces, ¿yo puedo descansar en esa obra? Sí, puedo esperar, puedo depender. No todo no depende de mí. Muchas cosas sí, en mis quehaceres diarios sí, pero el resto, mi historia en sí misma dependen de Él y de su gracia. Entonces, la redención significa que Dios no solo perdona nuestro pasado, sino que también restaura nuestro valor, nuestra valía. La redención es como, a ver, como cuando alguien encuentra algo muy valioso que estaba perdido, lo limpia, lo restaura y lo vuelve a colocar en el lugar donde siempre debió estar, es decir, a su diseño original, como Dios
nos había diseñado, con los dones, los talentos, esa estructura esencial en tu cerebro, la forma en la que las capacidades y las formas que tú tienes para resolver, para afrontar la vida. Y ese es un verdadero empoderamiento. El empoderamiento donde pones tu confianza en alguien que es superior a ti, pero que al mismo tiempo, divinamente, porque esto no es humano, esto no es natural, pero contrasta lo natural con lo sobrenatural de Dios y se pone de manifiesto en nuestras vidas. Así es como Dios hace. Ese es el quehacer de Dios en nuestras vidas. Así que ha sido maravilloso poder compartir este tema en esta fecha conmemorativa. Me encanta poder compartir estos espacios y que hablemos de nuestro Señor, que podamos compartir estos temas que nos van renovando, que van también poniendo nuestro foco de atención en el lugar preciso. Y yo tengo siempre un problema con los mensajes motivacionales, ¿no? Porque humanamente existen demasiados, creo yo, demasiados mensajes motivacionales donde ponen a las mujeres en una posición de sobrecarga y más bien prefiero el mensaje cristocéntrico donde nuestras cargas las podemos dejar a un lado para poner a Jesús en el trono y en el lugar correcto de nuestras vidas, en el trono, en el centro de nuestro corazón y descansar y esperar aún en los desafíos, aún en los momentos más dolorosos de nuestras vidas, que todas hemos experimentado en diversas y en diferentes medidas. Así que, eh, ¿qué les parece si oramos para terminar nuestra sesión de hoy? ¿Qué les parece si nos tomamos unos minutitos finales para orar? Permítanme orar por ustedes. Permítame tomarme este tiempo para orar juntas. Cierra sus ojos allí donde están para evitar cualquier distracción. Y vamos a conectarnos. Dice la palabra que cuando nos conectamos y nos reunimos a orar, nuestro Señor está allí presente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, buen Dios, por este maravilloso tiempo que hemos compartido, Señor, donde buscamos exaltar tu nombre, Señor, donde podemos rendirnos sin ningún temor de que otros nos vean, Señor, sino rendirnos a tu preciosa voluntad, Señor. Padre, trae redención, redime áreas de nuestra vida, Señor, que aún nosotras sujetamos con todas nuestras fuerzas, que no queremos dejar ir, o quizás que hemos estado dependiendo de estas situaciones o que hemos estado dependiendo de personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a identificar esas áreas donde no queremos o nos resistimos a que tú gobiernes, Señor. Danos una convicción profunda de que el cielo gobierna, que tú gobiernas, Señor. Te entregamos, Pito Dios, estas cargas. eh, Te entregamos cualquier pensamiento, culpa, vergüenza. Padre bueno, trae una convicción profunda que somos amadas, que somos aceptadas y que tú, Señor, has entregado tu vida por nosotras. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro Padre, nuestro perfecto esposo. Eres todo cuanto necesitamos y mucho más, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las mujeres que han tenido la oportunidad de conectarse y las que recibirán este video, esta enseñanza, Señor. Bendícelas, Señor. Abre nuestras mentes, nuestro corazón, que el material que vamos a recibir cumpla el propósito por el cual, Señor, tú, Padre, has permitido
cumpla el propósito, el llamado, Señor. Bendice a cada una de las mujeres, papito Dios, a cada una de sus familias aquí representadas, a su descendencia, Señor, y que cada una de ellas sienta tu amor efectivamente actuando en sus vidas, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Vamos a parar la grabación.